Bueno, Juan, bienvenido a Gente que hace cine. Estás en Nueva York con un calor tremendo. Sí, señor. Pero muy contento de estar acá con ustedes, Mauricio, de todas formas. No, qué bueno, nosotros también. Oye, mira que una pregunta que a mí se me viene a la cabeza siempre que tengo la posibilidad de hablar con alguien desde dirección es ¿qué se sienten los días antes del estreno en salas? Porque deben ser situaciones diferentes, no sé, como los minutos antes del pitch, los minutos antes del primer día de rodaje, pero ¿qué se siente antes de un estreno? Yo creo que, bueno, para mí con esta película es un poquito distinto. Yo creo que estoy un poco más nervioso que de costumbre, pero al mismo tiempo con un poco más de expectativa. Yo creo que por lo que significa esta película para mí, ¿no? Tanto como película y tanto a nivel personal, ¿no? Yo siento un montón de responsabilidad de haber documentado un momento que yo considero histórico en el país. Quién sabe si se vuelva a repetir. Entonces eso viene con una responsabilidad muy grande y también una responsabilidad con Francia, ¿no? Con la vicepresidenta, porque pues ella nos permitió un acceso muy, muy libre a su campaña y a momentos, ¿no? Bastante íntimos también. Entonces eso carga su propia responsabilidad. No de que la película sea lo que ella quiera, pero que la película sea responsable, justa y demás, ¿no? Y siento que en un clima político tan polarizado como el que se vive ahora en Colombia, no, me da bastante curiosidad y un poco de nervios ver qué tal se recibe la película, ¿no? Porque para mí obviamente el estreno en Colombia es el estreno más importante y sí, debido al tipo de película que es y debido al clima que vimos en Colombia ahorita, sí tengo un poco de nervios y expectativa de cómo va a ser recibida, claro. Guardando proporciones, por supuesto, yo siento aquí una relación como medio Linklater, sí, de cómo seguir a un personaje durante tanto tiempo. Y la historia tuya con Francia arranca en un cortometraje, en una película previa que se llama La Toma. Ahí arranca esa historia tuya con Francia. Estamos hablando de hace cerca de 20 años. En realidad arranca antes, ¿no? Yo estaba haciendo una serie de documentales sobre desplazamiento forzado que comenzaron. El primero fue como entre el 2001 y el 2002, ¿sí? Y conocí a Francia en el 2006 cuando yo estaba haciendo trabajo con el proceso de comunidades negras en uno de esos documentales que se llama La lucha por la tierra. Conocí a Francia en el 2006 y en el 2008, 2009, no recuerdo, viajé con ella por Estados Unidos, algunas universidades en la costa oeste de Estados Unidos, donde ella hablaba de la situación de La Toma, de su comunidad y de la lucha contra el desplazamiento por concesiones mineras, y yo mostraba una película que terminé en el 2009 que se llama Desterrados. Y entonces ahí fue que comenzamos ya a una relación más fuerte, de confianza, de amistad, y a finales del 2009 hicimos La Toma, y después en el finales de 2010, principios de 2011, hicimos Independencia para quién, que fueron 2 cortometrajes, ¿no? En los cuales Francia protagonizó de una manera u otra, ¿no? Desde ahí vos estabas viendo que había un personaje, o sea, no una personalidad, no un activista, sino un personaje, o sea, estabas descubriendo que era un personaje cinematográfico. Sí, yo creo que ya con La Toma, lo que pasa es que Francia es una persona muy impresionante, ¿sí? Ella, y desde el inicio me causó una impresión muy, muy fuerte, ¿no? Porque los dos éramos obviamente mucho más jóvenes. Yo tendría 25, 26 años, ella tendría 20, 21 años cuando pues comenzamos a grabar, no cuando la conocí, claro. Cuando la conocí era más chica todavía, pero cuando comenzamos a grabar.
Y desde el inicio, pues uno queda muy impactado porque a una edad tan joven, el estar dispuesto como a sacrificarlo todo y a ponerlo todo en la mesa, ¿no? Incluyendo la vida misma, por su territorio, por su gente, por su comunidad. No, eso para mí era algo muy loco, ¿no? Yo estando a esa edad, ¿no? Y tomando los riesgos que yo pueda tomar por hacer este tipo de trabajo, ¿no? Para mí lo que ella estaba haciendo era como muy impresionante. Entonces ya desde ahí uno siente como que hay algo, ¿no? Entonces por eso volvimos con ella para Independencia para Quién, porque ya existía ese personaje, ¿no? De esta joven activista con una convicción pues que yo nunca había visto antes, ¿no? De estar dispuesta, por lo menos no de tan cerca, ¿no? De tan de cerca, de estar dispuesta a arriesgarlo todo por su comunidad, por su tierra, pues. Y en esos primeros acercamientos sos vos con tu cámara y cerca de ella. ¿Cómo se va tejiendo una relación desde lo documental con alguien para que esa persona sea ella y vos al mismo tiempo estés construyendo en imágenes a ese personaje? Y yo creo que va por dos lados, ¿no? Ya. Uno, que es un poco de suerte, ¿no? En el documental... Prender la cámara y ponerle rec en el momento que es. No solamente en el momento que es, pero también como con la persona, ¿no? Hay personajes, ¿no? A los que les cuesta mucho la cámara, ya sea por timidez o por... ¿no? Y entonces se vuelve difícil. Y hay otro extremo, que es el personaje que siente la necesidad de actuar ante la cámara, ¿no? De cambiar, de presentarse más cinematográficamente o lo que sea, sí. Pues. Y de vez en cuando encuentras personajes a los que la cámara no cambian. Y me ha pasado algunas veces en la película que hicimos Desterrados, que es sobre una mujer negra también desplazada en el Chocó, que se llama Noris. Esta fue la primera vez que descubrí un personaje así. Noris es Noris, prendíamos la cámara y seguía siendo Noris, ¿cierto? Y Francia es igual, Francia es Francia y al frente de la cámara es Francia y tiene una capacidad de... No, y eso es difícil, ¿no? Cuando tiene una cámara siguiéndola a uno todo el tiempo enfrente, hay veces muy cerca, es muy difícil lograr como bloquearla y distanciarla. Y ella tiene, no sé si es un talento, un rasgo, lo que sea, pero en ese sentido facilita mucho las cosas, porque yo nunca estaba preocupado de que ella estaba o sobreactuando o no, y también teníamos un contrato que yo trato de establecer mucho en este tipo de documentales tan íntimos, que es darle al sujeto, ¿no? El poder y el control de decir cuando algo está fuera, ¿sí?, de lo que quieren presentar, ¿no? Si algo es demasiado íntimo y no lo quieren grabar, si algo puede poner en riesgo a alguien y no lo quieren grabar. Nosotros siempre desde el inicio, antes del rodaje, tratamos de establecer ese contrato muy abiertamente, ¿no? Y estar dispuestos a que el control sobre ese contrato, ¿no?, está en las manos del sujeto. Bueno, quiero hacer aquí no sé si es un disclaimer, sino como resaltar algo acá. Sí. Y es que el transeúnte cinematográfico desprevenido puede decir, como una película sobre la vicepresidenta, qué oportunidad. Esto no es una oportunidad, esto es un camello que vos venís haciendo 2 décadas y la has conocido y la has construido. Quería hacer como esa, porque eso me parece súper interesante y que una de las digamos como de las cosas que hay que destacar de la película es ese material propio que tienes en diálogo con ella y que uno va sintiendo, por eso te decía como Linklateriana, de ir viendo cómo el personaje crece, sí, es como un Francia Hood, ¿sí? Como que te va mostrando el personaje a medida de que va creciendo. Pero por otro lado, es una primera etapa, vos con Francia, en esos primeros cortos y después como que hay una distancia y es en ese momento cuando ella dice voy a empezar mi carrera a la presidencia, que tú dices aquí hay una oportunidad y ahí en tu nota de director dices Francia,
hacemos una película. Es ese momento como que tú la vuelves a reconectar. ¿Cuánto tiempo pasó ahí entre esas dos épocas? Claro, nosotros los últimos rodajes con Francia fueron 2011, 2012 quizás. Pero igual fueron más de 6. Sí, no, fueron 10 años. Pero en esos 10 años pues nos mantuvimos en contacto, ¿no? Y no es como que hayamos dejado de hablar por 10 años, ¿no? También por los intereses tuyos. ¿Tú seguiste? Por los intereses míos y también porque pues la verdad es que nosotros desarrollamos una amistad a través de esos rodajes. No, yo no estoy escondiendo de ninguna manera que yo soy muy amigo de Francia y que yo admiro mucho a Francia. Para mí eso no, yo no pretendo en ningún momento decir que este es un documental objetivo, neutral. Yo primero que todo siento que eso no existe dentro del documental. Inclusive si eres un Frederick Wiseman o lo que sea y pones una cámara ahí, te vas y que estás grabando lo que pasa o eres una mosca en la pared, al final de cuentas alguien decide qué material entra y qué material no entra, ¿no? Entonces esta idea de que pueden haber documentales verdaderamente objetivos o neutrales para mí es una premisa falsa, ¿sí? Yo siento que lo que hay que tener cuidado es en mantener complejidad, ¿no? En mantener lo complejo y lo complicado en la película, ¿sí? Entonces, este es un documental totalmente subjetivo, pero es un documental que no pierde la complejidad, que no pierde los matices y que no es propaganda, ¿no? Y eso para mí era lo más importante. Entonces, Francia y yo seguimos amigos desde que terminamos de ese último cortometraje hasta creo que es agosto del 2020, que ella me llama a contarme que se va a lanzar. Entonces, cuando ella me llama a contarme, es que yo le digo, bueno, primero que todo, no estaba seguro si estaba hablando en serio o no, porque me parecía una cosa, me pareció una total y absoluta locura. Claro. Pero cuando me dijo que la cosa iba en serio, ahí fue que yo le dije, bueno, si vamos a hacer esto, si vas a hacer esto, yo creo que hay que documentarlo, porque yo sí entendía en ese momento que esto era algo histórico, ¿no? Eso sí para mí era claro. Como documentalista o como realizador, uno dice, hay cosas que uno va guardando, pero uno no guarda todo. De hecho, a veces uno guarda cosas y se le pierden por vaca. ¿Cómo guardaste ese material? Y si en algún momento vos supiste que eso iba a ser una película. Ese material se perdió. No jodas. Ese material estuvo perdido por un buen rato. Independencia para quién la hice yo con una productora que tuvimos en Colombia que se llamaba En la Lucha Films. La toma la hice con una productora directora colombiana americana que se llama Paola Mendoza. Entonces la hicimos juntos. Y ella se quedó con los mini DVs, ¿no? Eso era mini DV en esa época, claro. ¿Cierto? Entonces cuando Francia me llama y me dice, oh, se va a lanzar, y yo le digo, hagamos la peli, y al principio ella me dice que no, y yo le digo, pero esto es algo que toca, entonces bueno, al final ella accede, entonces ahí yo digo, hay que encontrar el material. Entonces le escribí a Paola, le dije, hey Paola, ¿dónde están esas cintas? Vamos a hacer lo de la campaña. Y yo digo, ay, excelente, increíble, No las encuentro, y vivimos meses de casi pues de pánico, pensando que habíamos perdido, porque como tú dices, esto para mí fue una lección muy grande, ¿no? Uno nunca sabe el valor de ese material que uno tiene y el valor que puede tener después, ¿no? Y ahora yo pienso en todo el material que yo rodé para otros cortometrajes y largometrajes que hicimos sobre desplazamiento, sobre la violencia en Colombia, a finales de los 90 y al principio de la década del 2000, y mucho de ese material ya no lo tengo, porque todo era mini DV y uno se trastea, y nosotros, pues yo emigré a Estados Unidos y me he mudado de lugar a lugar, y mucho de ese material se ha perdido. Y el material de la toma, cuando no lo encontramos, ¿no? Me entró ese pánico. Finalmente apareció en el ático de una casa, guardado en una caja,
Apenas lo recibí, lo mandamos a digitalizar en un lugar así súper bueno en San Francisco para que saliera de la mejor calidad, y entonces ya lo tenemos reservado en un montón de formatos y demás, pero ahí me di yo cuenta, mierda, uno nunca sabe, ¿no? El valor de ese material que uno tiene y el valor que ese material puede tener en un futuro, y lo importante que es archivarlo de una manera segura. La película, sin spoilers, pero tiene una imagen de una Francia muy, muy joven, que si no estoy mal arranca y termina con ese plano. ¿Ese era de los que se había perdido? Claro, claro. Todo ese material, todo el material entre el 2009 y el 2011 se había perdido. Teníamos pedacitos que habíamos usado, ¿no? Ponle que hayamos tenido 11 minutos de un total de casi 30 horas que se recuperaron. Wow. Estamos hablando de cuántas horas de material, que creo que esto es una de las grandes retos del documental. Pues mira, como te decía, del material antiguo de entre el 2009 y el 2011, que yo siento que es en realidad el corazón de la película. Total. 30 horas, ponle, ¿no? Un poquito menos. Y del material de campaña tenemos más de 200 horas de material. Ahora, quería preguntarte sobre ese material de campaña, porque me imagino que ella también tenía otro equipo que es más como el equipo de redes, como otros realizadores con otras miradas. ¿Sí? No sé si dialogabas con ellos, si hay parte de ese material que también nutre la película, o cómo es la mirada del que está haciendo la película, no el que está cubriendo para después sacar un reel, para después sacar un comunicado de prensa, para mandar material a noticieros. ¿Cuál es la mirada del documentalista que está siguiendo un proceso pues de breaking news, que sería este material de campaña? Claro, es muy buena pregunta, porque obviamente al estar ahí con las cámaras, ¿no? Y al tener ese acceso, ¿no? A Francia, que eso fue para nosotros, pues eso sí es una oportunidad, ¿no? El hecho que ella haya sido tan abierta y nos haya dejado estar todo el tiempo, y muchas veces, sobre todo al inicio, antes de que la campaña se volviera tan grande y un poquito más complicada, no, hay una expectativa. Entonces nosotros sí estuvimos en mucho diálogo con el equipo de comunicaciones de la campaña, ¿sí? Y hay veces sí compartíamos nosotros material con ellos, que para nosotros era material más de documentación, y no tanto de documental, ¿sí? Entonces, obviamente no el material personal, obviamente no el material íntimo, pero si hubo un evento en Sincelejo de no sé qué, y nosotros hacíamos unas buenas tomas de cuando estaba la gente llegando o no sé qué, pues parte para mí del toma y dame, ¿no? De ese acuerdo de dejarnos estar ahí presentes todo el tiempo, pues también era pues, tener que contribuir algo, ¿no? Y me parece justo, como lo digo, no me parece a mí que entra en conflicto con por lo menos con mi visión de cómo hacer cine, el compartir un poco de ese trabajo, siempre y cuando nosotros tuviéramos esa línea muy clara, ¿no? Entre el trabajo que era para el documental y el trabajo que se podía compartir con campaña. Porque lo que nosotros queríamos que quedara muy claro es que esta no era una película de campaña, o sea, no era una película para la campaña, ¿no? Era una cosa aparte. Entonces siempre hubo una negociación de qué material se podía usar para qué, ¿no? Wow, eso es interesante, porque si hay película, creo que es casi que un género, película de campaña presidencial. Sí. Y esto es una película que logra en algún momento. Hay una escena que yo creo que vale la pena mencionarla, que es una escena, no sé si es en un hotel, y es una Francia descalza, echada en la cama. O sea, con el vestido con el que ha presentado la rueda de prensa, se echa a reflexionar y a decir: estoy mamada, estoy cansada, estoy preocupada. ¿Cómo se capturan esos momentos? O simplemente vos decís: juepucha, pasaron, qué bueno. ¿Es parte de la construcción y de la confianza que has logrado en todos esos años? Total. Y yo quiero aclarar aquí, me parece muy importante, que pues, la película no la hice yo solo, ¿no? Esta película claro, fue... hay una directora de foto ahí, sí, que está también contribuyendo. Está Gómez y está nuestra productora Sonia Serna. Y ellas dos lograron una intimidad con Francia
muy, muy importante, ¿no? Al inicio de la campaña, cuando la campaña no tenía un peso, ¿no? Y esta campaña fue una campaña de verdad, ¿no? Hecha con la gente, con un equipo de voluntarios, muy comprometidas, ¿no? Y todo, pero con muy poca experiencia política, ¿no? Muy poca experiencia en este tipo de campañas. Y al inicio, cuando no había un peso y nada, muchos de los primeros viajes de esta campaña se hicieron Francia, Sonia, nuestra productora, y Gómez, la directora de fotografía. Y eran ellas tres, hecho para un lado, hecho para el otro, y les preguntaban en los taxis, ustedes no tienen un esquema y ustedes no les dan miedo andar por acá. Al inicio fue una cosa muy artesanal y ellas dos lograron establecer un nivel de confianza con Francia que permite momentos como es en el hotel, ¿no? Que son muy difíciles de registrar, porque para que alguien se sienta tan cómodo para ser tan vulnerable, eso no es muy común, sobre todo una figura pública, ¿no? Wow, qué tremendo. Estamos hablando de un equipo de cuántas personas entonces hacen esta peli. Mira, en la parte de producción estaba yo, Juan Yepes, que es un productor, Sonia Serna, productora, y Karen Gómez, directora de fotografía, y estaba Eliana Carrillo, que era productora de campo, ¿no? Ese era todo el equipo. Era muy poquito, hicimos sonido directo a cámara. Nosotros sabíamos desde el inicio que entre más pequeño el equipo, mejor iba a ser la cosa, ¿no? Era más posible. Y entonces sí, se sacrificó algo de la parte técnica por la parte, ¿no?, de intimidad, que para mí era más importante. O sea, para mí era más importante lograr esos momentos como el del hotel, que el sonido estuviera perfecto, que no, sacrificamos. Y yo creo que eso fue muy difícil también para Gómez, por ejemplo. Ella tuvo que trabajar mucho tiempo, ¿no?, sin un asistente de cámara, ¿no? Pues Eliana y Sonia ayudaban en lo que podían. Cuando estábamos Juancho y yo, ayudábamos en lo que podíamos. Pero a todo el mundo le tocó, o sea, nos tocó con las uñas, porque sabíamos que un equipo grande se iba a obstaculizar todo mucho. Quiero hacer una pausa un segundito en la película para hablar de vos y tu recorrido y sobre todo tu interés. Tienes un interés, por supuesto, en la justicia racial, en los procesos de migración e inmigración, en los temas de desplazamiento forzado, en la violencia estatal, en la lucha por los recursos naturales. Ese ha sido tu interés. Sin embargo, veo un foco en lo afro. Hay un interés tremendo en retratar y hacer memoria sobre el sufrimiento, por lo menos acá en Colombia, de la comunidad afro desplazada por el paramilitarismo, por todos estos fenómenos, pero también entonces haces documentales como Muerte por Mil Cortes en Haití, República Dominicana, y diriges 3 capítulos de Amend, que está en Netflix, maravilloso. Yo digo, o sea, tenés un afro por ahí metido, todos lo tenemos, pero es muy diferente decir que todos lo tenemos a ir y meterse allá, que es lo que has hecho vos durante tantos años, también poniendo en riesgo tu vida, pues porque lo que estás haciendo es contando las historias de frente. ¿En qué momento vos decís, esta comunidad me interesa muchísimo y quiero hacer documental con ellos? Mira, yo creo que fue en gran parte una coincidencia. A mí el tema de la injusticia, obviamente, a mí la injusticia me cuesta mucho y siempre ha sido esa lucha por la justicia siempre ha sido como el motor de mi trabajo como cineasta, como documentalista. Al final de la década de los 90 y principios del 2000, yo regresé a Colombia. Pero tú estudiaste cine en Estados Unidos. Sí, regresé a Colombia, antropología. Yo soy antropólogo. Entonces, yo estudié cine mucho después. Ya. Entonces, cuando yo regresé a Colombia, creo que fue el año 2000, comencé a ver todos los campamentos de personas desplazadas en Bogotá, en los parques, en las plazas, no sé qué. Y yo veía que en la mayoría era gente negra, ¿no? Eran campamentos de gente desplazada, en su mayoría afrocolombianos y afrocolombianas. Y yo decía, mierda, lo que es vivir en tu tierra, ¿no? Y que te saquen y de un día para otro
agarrar lo que tú puedas y tener que dejar tu tierra y tus cosas y tu comunidad, ¿no? Y largar de otro sitio y además llegar a una ciudad tan fría, ¿no? Y tan racista como puede ser Bogotá, ¿sí? Yo decía, eso no, es como, yo no, me costaba imaginarme un destino peor. Y entonces ahí fue que yo, por eso que yo vi en ese momento y porque era el principio del 2000, cuando el desplazamiento de verdad pegó con toda en el Pacífico colombiano, yo comencé a contactar a organizaciones que trabajaban con desplazamiento de gente negra. Pero yo creo que fue por el momento más que todo, ¿sí? Y ahí ya, después de comenzar a trabajar con la Asociación de Afrocolombianos Desplazados Afrodes, con el proceso de Comunidades Negras PCN, ya comienza uno a cultivar relaciones y a construir redes, ¿no? Entonces hicimos un taller de video comunitario con jóvenes desplazados en Altos de Cazucá, después trabajamos con la campaña para el censo, la primera vez que se incluyó afrocolombiano, afrodescendiente como una categoría, y ya comienza uno como, no sé, yo nunca dije en mi mente quiero trabajar con gente negra colombiana, con gente afrocolombiana, ¿no? Eso nunca fue como sino que en el momento yo vi como que eso era lo más urgente, lo más, ¿no?, que yo veía, y ahí comenzó ese camino, y después pues hice muchas relaciones y redes que resultaban en más proyectos, en más cosas, y como que se fue cultivando ese camino. Y yo sí quiero decir algo, Mauricio, porque yo creo que sí es importante, ¿no? El tema de la representación es vital. El tema de que estas historias, ¿no? No tanto del sufrimiento, pero de las luchas de las comunidades negras en Colombia, que esas historias se cuenten, es muy importante, es muy urgente. Y yo siento que en los 90 sobre todo y principios de los 2000 esas historias no se estaban contando y había muy poca gente afro, ¿no?, en ese momento contando esas historias. Pero eso va cambiando, ¿cierto? Y yo siento que con Igualada para mí fue muy difícil la decisión de hacer esta película, porque yo ya siento, para ser totalmente honesto, que quizás no es mi lugar como un colombiano blanco el contar esas historias, ¿sí? Yo creo que ya estamos en un punto en donde quizás esas historias sean mejor contadas por su propia gente, ¿no? ¿Y has conocido cineastas, realizadores audiovisuales que tengan ese mismo interés que vos has tenido y el camino? Claro, y lo hay. Y entonces cuando surgió lo de Igualada, la única razón por la que yo me di como esa oportunidad o decidí que sí deberíamos contar la historia de Francia nosotros con este equipo fue por la historia que teníamos con Francia, ¿no? Por la relación de tantos años. Sonia también conocía a Francia hace muchos años, ¿sí? Entonces, pero no fue fácil llegar a esa decisión y todavía siento yo que es un poco complicado, ¿no? El hecho que la historia de Francia Márquez la esté contando Síndrome yo. de impostor. Sí, Síndrome de impostor, pero no teniendo razón para hacerlo. O sea, sí, hay una razón, digamos, étnica, válida, pero pues igual has hecho el camino, ¿no? Sí, yo por eso digo, en ese sentido siento como que listo, esa historia la conté yo por un camino muy recorrido, una historia recorrida y una oportunidad que Francia me brindó a mí. Sin embargo, me preguntan mucho ahorita en festivales, bueno, y la historia que sigue de Francia, ¿por qué no la cuentas también? Igualada 2, no sé qué. Y yo digo, no, ya esa historia no es para mí contarla. Yo creo que ya lo que viene, hay hombres y mujeres, hay Cimarrón, por ejemplo, es una productora de mujeres afro, ¿no? Yo creo que ya esas historias creo que no son mías para contar, digamos. Hablemos de entonces las historias que estás contando por fuera de Colombia. ¿Cómo es esa relación con esas otras historias? E igual creo que sigue ahí como el alma tuya de contador de historias, que es trabajar descubriendo qué problemas hay aquí o allá y dándole un paso muy muy rápido a lo que logras con Muerte por Mil Cortes o en el mismo Ament, con todo ese nivel de producción gigante. Finalmente es una lucha única. ¿Qué enseñanzas te ha dejado como ver
Es como si fuera una misma película en diferentes capítulos o localizada en diferentes lados. ¿O me estoy equivocando? No, tienes toda la razón. A mí la película es las grandes injusticias que vivimos en este mundo y las luchas por rectificarlas, De ciertas ¿no? comunidades. Las luchas sí, entonces en Amend, por ejemplo, contamos tanto la historia de la lucha por el matrimonio igualitario, ¿no? De las comunidades diversas en Estados Unidos, y la historia de la lucha por Martin Luther King, de pasar no, la enmienda por los derechos civiles y toda su pelea con Kennedy, con el FBI, ¿no? Pero son luchas, nuevamente, ¿no? Luchas por justicia social. En Muerte por Mil Cortes es la vida entre la frontera de Haití y República Dominicana, el mismo racismo y conflicto que existe ahí, ¿no? Y la lucha por recursos naturales. Y digamos, hicimos un corto muy bonito que se llama Houston United, sobre un equipo de fútbol en Houston, Texas, pero es una película sobre la lucha de los inmigrantes, de verdad. Es una película sobre la migración en Estados Unidos, contada a través de este equipo de fútbol. Entonces, lo que me mueve a mí y lo que mueve a mi empresa Human Pictures acá en Estados Unidos es la lucha por esas causas, ¿no? Aquí en Colombia, no sé si conoces, hay como un bracito de una distribuidora que se llama Doco, perdón, competencia con Briosa. Em, Hablaron muchísimo en los últimos años de documental de impacto, ¿no? Que creo que lo que tú estás haciendo es eso, ¿no? Es cómo genera una reacción, una reflexión en las personas de quien lo ven. Pero también has tenido como la posibilidad de hacer documental chiquito y documental grandote de plataformas. ¿Cómo es un documental? ¿Cómo se mueve un documentalista, un creador en esas dos? En ese, el documental, perdón, en el buen término guerrilla, ¿sí? Sí, en el documental de guerrilla vamos tres y tú mismo haces cámara y toda la cosa, las entrevistas, a estas cosas grandes que me imagino que fue lo que sucedió con Will Smith y Amend. Bueno, cada historia requiere cosas distintas, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Entonces, contar la historia de Francia, de la campaña de Francia, con un equipote gigante donde tenemos que llegar a los rincones de Colombia, donde ya fue con una van llena de equipos y un montón de gente, habría sido imposible y habría sido una historia, en mi punto de vista, muy mal contada. Pero hay otras historias que eso es lo que requieren. También, la verdad, Mauricio, es como tú bien sabes, vivir del cine es muy jodido. Vivir del cine es muy difícil en Colombia o acá en Estados Unidos, ¿no? Es difícil. Entonces uno tiene que ser flexible y tiene que ingeniárselas para poder trabajar en todo. Y nosotros hemos sido, ¿no? Aquí desde la empresa y todo, como muy, hasta cierto punto, rígidos en las temáticas en que trabajamos. Nosotros no hacemos cine comercial, ni hacemos comerciales y publicidad. Hacemos solamente trabajo que tiene que ver de una manera u otra con la justicia social. Pero entonces tenemos que tener la flexibilidad y la posibilidad de trabajar en cosas grandes y trabajar en cosas pequeñas. Y hacemos mucho trabajo también para organizaciones de base, para ONGs, ¿no? Y con eso ayudamos también a pagar la renta y demás costos. Pero, por supuesto. ¿Cuánto tiempo llevas allá? Ahorita voy para 11 años. 11 años o 12 años, algo así. Más de una década. ¿Y qué es lo más complicado de contar historias documentales de impacto viviendo en Estados Unidos? ¿Se facilita? ¿Hay más fondos? ¿Hay más recursos? ¿Hay contactos más cercanos con las compañías o las empresas o las ONGs que están interesados en contar estas historias? ¿Crees que facilita? Hasta cierto punto sí, aquí hay más recursos, ¿no? Entonces Igualada la logramos hacer así, ¿no? Los recursos se levantaron acá, en Estados Unidos, a través de fundaciones más que todo, un par de becas de cine y el resto fue financiamiento de fundaciones basadas en Estados Unidos, para lograr hacer el cine allá, ¿no? Todos sabemos que en Colombia todavía falta mucho apoyo al cine documental, al cine de impacto. Entonces, el estar acá sí facilita eso un poco, aunque no es fácil. Ahorita yo creo que en todo el mundo, y acá lo estamos viviendo muy fuerte ahora,
se están secando esos recursos. Cada vez hay menos becas de cine documental. Las fundaciones, no, las becas de las fundaciones son más competitivas cada año y hay cada vez menos hay más dinero. gente. Entonces tampoco es fácil. Ok. ¿Y la distribución? La distribución también es muy jodida. Sí, pero bueno, claro, ahí me imagino que hay alianzas a veces con canales. Por ejemplo, uno lo hiciste con Univision, si no estoy mal, participa Univision, o cuentas con la posibilidad de que ciertas plataformas también Sí. confíen. ¿Qué se ha pensado para Igualada aparte de lo que se va a hacer en Theatrical? Sí, aquí tenemos ya distribución para los Estados Unidos. Todavía se supone que no puedo decir con quién porque no han anunciado públicamente. Es un lío, pero tenemos ya distribución en Estados Unidos y estamos buscando distribución por fuera, ¿no? Entonces, todo eso es difícil, sobre todo documentales políticos, ¿sí? ¿No? Subtitulados sobre este documental que es sobre una mujer negra rural, ¿no? Estas no son las temáticas que más se venden ahorita. Ahorita la industria, sobre todo acá en Estados Unidos y bueno, y en gran parte del mundo, es o biografías de cantantes y de figuras de la farándula, sí, o lo que llaman aquí el true crime, ¿no? Que es lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Cuestiones de... Hasta en podcast, los podcasts Exacto. más escuchados son True Crime. Entonces tratar de hacer algo fuera de ese círculo ahorita es complicado, y encontrar distribución para algo como Igualada tampoco ha sido fácil. Pero sí hemos tenido avances. La película se va a mostrar en más de 12 o 14 países en África. Vamos a estar en festivales por todo, hemos estado y vamos a seguir estando en festivales por todo el mundo, y estamos buscando distribución también en Europa, distribución en América Latina. Esperamos que todo eso venga un poquito con el tiempo. ¿Qué significó Sundance? Sundance fue muy lindo. Obviamente para nosotros es algo fue un privilegio y estamos muy honrados y muy contentos porque, claro, es un festival muy, muy prestigioso. Fue muy lindo. Fuimos la única película colombiana ese año. No. Entonces, también fue muy lindo poder representar el país en un festival como Sundance. Y el premier fue hermoso. El estreno fue muy lindo. Fue en el Teatro del Egyptian, que es un teatro icónico allá. Estaba a reventar, ¿no? Había un montón de gente. Estuvo la embajadora de África, de Ghana, América Latina. Estuvo Mary Ann Robinson, que fue como la expresidenta de Irlanda y delegada de Derechos Humanos de la ONU. Y estaba el hijo de Francia. Francia se suponía que iba a ir al festival, ya estaba todo listo, era el estreno mundial de la película, pero fue cuando hubo esa avalancha en la carretera de Quibdó a Medellín. Murieron más de 40 personas y ya no pudo viajar, le tocó atender eso, pero estuvo su hijo. Y fue muy, muy hermoso. Él habló después de la película y ver lo impactado que estaba él, las palabras tan lindas que dijo. Había mucha gente llorando en el cine después de la peli. Fue un estreno muy bonito. Pero Sundance es un festival complicado, ¿no? Es un festival de industria, es muy riguroso en términos, la gente está pensando en distribución todo el tiempo, en las reseñas que llegan, ¿no? Entonces uno tiene como que encontrar un balance y no dejarse llevar por ese afán del éxito en la industria y tratar de disfrutar un poquito el momento, ¿no? Que no claro. Donde sí supe que estuvo Francia fue en el Fixi. Sí. Yo sufrí, no vi la película en el Fixi, sufrí, fue la inmovilidad que causó en el centro. Claro. La presencia de ella, por supuesto. Pero bueno, Francia viendo la película, ¿qué te entrega a vos? ¿Qué feedback te ha dado? Así ya como íntimo. Francia es una mujer muy crítica. Pero ella no le daba check a la película, ella te dio libertad absoluta. Ella tenía una condición,
de la película y era ver el corte antes de que cerráramos Ok. para asegurarse de que no se estaba comprometiendo la seguridad de nadie. No estábamos poniendo a nadie en peligro. Esa fue la única condición. Entonces nosotros le mostramos a ella un corte antes de cerrar, ella vio que no había nadie y dijo ok. Pero en ningún momento, y esto me parece que es muy importante que lo sepa todo el mundo, en ningún momento Francia dijo eso va, eso no va, quiten esto, metan esto. O editorializó. Nada, nada, cero. Ella, su único requisito fue el de seguridad y que no se estuviera poniendo a nadie en peligro. Ella sí tuvo, a ella le gustó mucho la peli, yo creo que también la impactó mucho. Primero que todo es muy difícil verse uno en la pantalla por 80 minutos, ¿no? Para cualquier persona, ¿no? Yo creo que cuando ella la vio también fue muy impactante como recordar tan vivamente ese momento, ¿no? En el que pensábamos todos que todo era posible, ¿cierto? Y después ya encontrarse en el gobierno en donde todo es mucho más difícil, ¿no? Y todas esas promesas y toda esa emoción y todas esas expectativas se chocan con el poder de la burocracia, con el poder, ¿no?, del gobierno, que es complicado. Y para ella también, yo creo que su crítica más fuerte fue que a ella le hubiera gustado que la película no se enfocara tanto en ella. Que le hubiéramos dado espacio a otras lideresas, a otros líderes, a otros momentos, ¿no? Y lo discutimos mucho después, ¿no? Pero bueno, esa era la película, ¿no? Esa es la película que yo quería hacer. Y yo creo que dentro de todo, igual yo creo que ella la aprecia mucho y que con el tiempo, no solo ella, pero creo que todos los colombianos vamos a apreciar esta peli más. Yo sí siento que esta película es un documento histórico muy importante que va a agarrar más valor y más valor Con el mientras tiempo. pasan los años. Mira que Gustavo Vasco, que es un editor tanto de ficción como de documental, me decía alguna vez es que las películas no se terminan, sino que se abandonan. Y bueno, como documentalista tú también debes tener una mano puesta, un ojo puesto en el montaje. Sí, claro. Todo el tiempo, hay que tomar decisiones. ¿Qué abandonaste? ¿Qué te tocó decir hasta aquí nomás? No, pues, ¿Cuándo vos supiste que la película estaba? yo tenía muy claro desde el inicio que esta película era sobre la lucha de Francia, las luchas de Francia, no solamente esta campaña, ¿sí? Y que terminaba cuando terminara esta última lucha y que no era solamente la de Francia, pero la de todo ese movimiento social que surgió alrededor de su campaña, que para mí fue muy importante, ¿no? Liderado más que todo por mujeres, por jóvenes, por pueblos étnicos, por comunidades diversas. Y después de la consulta, ¿sí? Cuando pasó la consulta y Francia sacó esos 800,000 votos que rompieron todos los pronósticos y todas las expectativas, hasta las nuestras, para ser totalmente sinceros, para mí ese era el final de la peli. Porque lo que viene después ya deja de ser solamente esa lucha de ese movimiento social, ¿no? Y se vuelve la lucha de Gustavo Petro y del pacto histórico, y ya es una campaña distinta, ¿no? Y para mí esa ya no era la película que nosotros queríamos hacer. Entonces el primer corte de la película terminaba ahí, cuando ella sale y da un discurso después de que estuvieron en el Hyatt, que acaba la consulta, ella da un discurso a su gente afuera que no dejaron entrar al Hyatt, y ella les da como ese último discurso ahí, y ahí la quería terminar yo. ¿Y qué pasó entonces? No, pues todo el mundo decía, está loco, hermano, ¿cómo no va a mostrar que llegó a la vicepresidencia? ¿No? ¿Cómo nos va a dejar acá sin saber lo que vino después, que es tan importante? Entonces, y tú nada, pues pongo una notica. Si tú te das cuenta, después de ese momento lo que sigue es una serie como de epílogo, ¿no? Es como un epílogo de lo que pasa después, que trata como de dar la satisfacción de lo que se logró, pero no ahonda de ninguna manera parecida a lo que es la película antes de ese momento, ¿no? Es como... Claro. Y después pasó esto y esto y esto, ¿no? Más o menos. Pero yo sí tenía muy claro que la película iba hasta ahí, en realidad. Oye, ¿te juzgas mucho cuando ves las películas en pantalla luego de haberlas Totalmente. camellado tanto? Hay muchas veces no las puedo ver.
Muchas veces es tan... Por ejemplo, ahorita, tan... ¿piensas verla acá en el estreno? No, claro que sí. Para mí el estreno en Colombia es muy importante porque sobre todo quiero ver cómo la recibe la gente, ¿no? Y estoy obviamente nervioso y yo sé que es un clima político muy distinto. Tengo la esperanza de que la gente pueda ver la película como ese documento de un momento que transformó nuestro país para siempre. Para mí lo que pasó, el hecho de que una mujer como Francia Márquez, que viene de donde viene Francia Márquez, de las circunstancias de vida de Francia Márquez, sea hoy la vicepresidenta de un país como Colombia, con la historia que tiene Colombia, para mí es algo casi que inimaginable y para mí marca un antes y un después para el país. Entonces mi ilusión y mi esperanza es que la gente pueda desconectarse de lo que opinen sobre Francia Márquez hoy como vicepresidenta o como ministra de la Igualdad y qué está haciendo y qué no está haciendo y qué hizo y qué no hizo y que puedan desconectar eso de esta historia de cómo una mujer como Francia Márquez llegó de donde ella nació y de las circunstancias nació a sentarse hoy en la vicepresidencia de Colombia, en un país como el nuestro, ¿cierto? Para mí lo que pasó y lo que logramos documentar es que eran momentos, Mauricio, como para mí es casi difícil de expresarlos y mi miedo era no lograr captarlos como fueron, ¿no?, en la película. O sea, yo sentí que de verdad se estaba transformando Colombia y yo creo que se transformó. No solamente para las niñas negras que hoy tienen como un referente una mujer afro vicepresidenta, que es algo ya de por sí histórico y que rompe miles de paradigmas de nuestro país, pero para el país entero, ¿no? Sentir que estamos de verdad, ¿no? Vivimos un momento que quién sabe si se vuelve a repetir. Aquí está hablando el antropólogo o el cineasta. ¿Sos un antropólogo que hace cine o sos un cineasta con estudios de antropología? Soy un cineasta que siente que es muy importante el trabajo de investigación, de conocimiento, claro, el rigor de la antropología para hacer cualquier tipo de cine documental. Para mí la idea de que, uy, está pasando eso, saca tu cámara y fílmalo, ese nunca ha sido mi estilo y yo siento que se cometen muchos errores. Para mí el trabajo documental, el mejor trabajo documental, requiere una investigación rigurosa, ¿no?, y un entendimiento fuerte de lo que tú vas a ir a grabar antes de sacar la cámara y filmar. ¿Qué estás guardando ahora sí con mucho cuidado? Pensando en una que otra película que hay por ahí. ¿Hay cosas que ahora estás atesorando pensando en que pueden ser cosas? Todo. Más allá. Todo, como te digo, eso fue una lección de vida. Ahorita estoy tratando de archivar todo el material que tenemos de historias que parecen historias cerradas, porque uno nunca sabe, ¿sí? Lo que nos dimos cuenta es que uno nunca sabe cuándo esas historias van a agarrar vuelo otra vez y ese material que tú pensaste que ya no servía se convierte en lo más valioso que tienes. Entonces ahora, sí. ¿La ficción en algún momento ha pasado por tu idea o sigues clavado en el documental? Mira, nosotros en la empresa acá, en Estados Unidos somos 3 nomás. Y sí somos 3 Juanes, además, 3 Juanes colombianos. O sea, Human Pictures son 3 Juanes. 3 Juanes. Ok. Y hay uno de esos Juanes que le está metiendo más duro la parte de la ficción y a mí me parece que, o sea, todo es dentro del mismo marco, ¿no?, de la justicia social, pero más del lado de la ficción y yo siento que pues, nosotros estamos muy entusiasmados con esa posibilidad también. Mira que estos últimos, yo creo que 2 años, o particularmente a mí, como entrevistador, como conversador, me he encontrado con no sé si es un fenómeno, una tendencia o simplemente una coincidencia, pero una cantidad de colombianos y colombianas que han estudiado en el exterior, que viven en el exterior, pero que regresan para contar historias de Colombia. Sientes eso un poquito así y creo que también está pasando con otras nacionalidades latinoamericanas, ¿no? El migrante que ahora coge fuerza y quiere volver a contar, ¿sí?
No, sí, yo también, y aquí conozco muchos también, ¿no? Ajá. En lo personal, yo me siento muy colombiano y me siento pues siento una responsabilidad muy grande con mi país, ¿sí? Porque Ujú. yo amo Colombia, ¿no? Y me parece de los lugares más mágicos, increíbles del mundo, pero también por el trabajo que llevo haciendo por varias décadas ya, también conozco muchas cosas tristes y fuertes y que me causan rabia y me causan dolor y siento que es muy importante también mostrar esas realidades, porque si nosotros no conocemos el país así también, Mm. entonces olvídate que lo vamos a cambiar, ¿no? Uno no cambia las cosas a menos de verdad las entienda. Que Sí. tome acción y las entienda. Y para mí, por ejemplo, Mauricio, yo creo que una de las cosas, de las muchas cosas tan valiosas de que Francia Márquez sea la vicepresidenta hoy o de su campaña o de todo este proceso, por ejemplo, es que ha sido un reflejo o un espejo para el resto del país, ¿no? Entonces, yo nunca en mi vida he sentido que en Colombia no existe el racismo. Obviamente, siempre he sabido que existe y siempre he sabido que es una cosa muy fuerte. Pero Francia Márquez ha destapado una olla, brutal en Colombia, ¿no? Y ese racismo que quizás muchos sabíamos que existía, pero que estaba un poquito bajo la superficie en ciertos momentos o que no se hablaba tan abiertamente, de repente estalló, ¿no? Y pues en la peli hay esa pequeña escena donde vemos un poco de los trinos, ¿no? Mm. Los tweets que salen, y eso que esos son una pequeñísima, y ni siquiera los peores, porque habían unos tan feos que ni los quería poner en pantalla, ¿no? Y entonces yo creo que también es parte de conocernos como país, ¿no? Y de obligarnos a tener las conversaciones difíciles, ¿no? Y que así como hay personas que van a valorar la película o valoran la figura de Francia, hay personas que se van al otro lado completamente, ¿Mm? ¿sí? Al de inhumanizar. ¿Sí? O sea, es una cosa impresionante lo que nosotros podemos vivir, pero bueno. Oye, si tuviera la posibilidad, ya creo que has dado un tip para jóvenes documentalistas, que es guarde todo y guárdelo bien. Sí. Pero si tuvieras que dar tres más, 3. eh, sí, de pronto es muy poquito. Y de pronto ahorita en un rato tú me vas a escribir al WhatsApp y vas a decir, Mauricio, me faltó este. Pero sí, tres iniciales que a vos te parezcan fundamentales, porque en este momento hay algún estudiante o una chica o una persona que está estudiando en la universidad y le está picando el documental y va a verse esta película cuando salga a plataformas, o va a revisar lo que hiciste con Ament o cualquier otra iniciativa que lo enamore no de la ficción sino de la del documental. Este pelado que tiene 18, 19, 20 años y vos ya con tu experiencia le quieres decir, mire, ¿sabe qué? A mí me costó esto sangre, eh, téngalo en cuenta. ¿Cuáles serían? Bueno, el primero, creo que ya lo dije, que es abandonar estas nociones de objetividad y neutralidad. Yo no sé por qué en el documental, como que en el resto del arte, del mundo del arte, ¿no? Nos hemos ya, abrazamos todo esta noción de la subjetividad, ¿no? El arte es subjetivo, pero quizás porque el documental viene en gran parte como del periodismo, ¿sí? No soltamos esta idea de la imparcialidad, la neutralidad, la objetividad, que como te dije para mí son premisas falsas, ¿no? Entonces lo que yo recomiendo es dejarse llevar por lo que uno lleva en el corazón, ¿no? Por sus luchas, por sus convicciones y no tenerle miedo a dejar que esas convicciones sean las que alimenten, ¿no? Tus películas y que sean las guías, lo que te guían en lo que tú quieres contar, siempre y cuando no pierdas la complejidad, no pierdas los matices, ¿no? Eso para mí es uno. El otro, que es mucho más pragmático, es también aprender, y esto lo digo porque yo nunca lo hice y ahora pienso que sería muy útil, aprender, volverse uno muy bueno también en ciertos aspectos muy técnicos que no todo el mundo puede hacer, porque todo el mundo quiere producir y todo el mundo quiere dirigir. Entonces,
ahí hay miles y miles de directores y productores, todos queriendo sacar sus películas. Pero yo siento que si uno puede también mezclar sonido súper bien, corregir color súper bien, abre muchas oportunidades, sobre todo, ¿no? Económicamente hay veces, esas son las cosas que no sufren tanto en momentos de sequía como el que estamos viviendo ahorita en la industria. Entonces esa es otra recomendación que yo creo que puede ser importante. Y estoy pensando en cuál sería la tercera para documental. Bueno, te dejo con esas dos por ahora. No, pero está muy bien, excelente. Juan, pues si esto lo están escuchando coincide con el momento de exhibición en Teatrical de Igualada en Colombia, pues la mejor de las energías, de las fuerzas, y que claro, ese camino del cineasta que es ver en pantalla una película por la cual se sufre y se cree tanto, pues sea lo mejor. Y si no coincide esta escucha o esta visualización con eso, pues que sea lo suficientemente motivador para que vayan a ver la película y el trabajo tuyo también, porque yo adoro como seguirle la pista, no a una película, sino al autor que hay detrás de esa película, y las pinceladas que pude revisar del trabajo tuyo me dejaron muy motivado, pero así como con ganas de decir, pucha, hay gente que la sigue luchando, y desde el arte, desde el cine, desde el documental, que son bien jodidos. Entonces, Juan, un placer haber hablado con vos. Mauricio, muchas gracias, hermano, de verdad que sí, gracias por todo. Y la mejor de las suertes en todos los proyectos en Human Pictures, y que esas películas causen el impacto que ustedes están buscando desde que las escriben y desde que las ruedan. Listo, gracias, hermano. Un abrazo. Vale.